lo vamos a ir fortaleciendo, vamos a ir como pidiendo a todos los profes producciones escritas para que ustedes puedan ir fortaleciendo esa parte que es muy importante, ¿sí? Porque a veces la dificultad en escribir dificulta lo que querés transmitir. Y por ahí la tenés más clara, pero cuando lo quisiste escribir, escribiste otra cosa diferente de lo que querías decir. O se te embrolla, o se te pone confuso. Así que ahí hay otro plano para trabajar. Pero bueno, a mí me pareció que estuvo interesante lo que salió de esos escritos. Vamos a seguir trabajando sobre algunas de esas ideas y vamos a seguir avanzando y vamos a volver a hacer un corte en un tiempito, ¿sí? Un corte que va a implicar un poquito más de profundizar el material de lectura, ¿sí? Para que estén atentos, para que no se me cuelguen. Porque Bueno, me suele pasar que, pues no sé, depende de las características y las competencias de los profes. Vieron que cada profe tiene su estilo, y está el profe que, y si no me entregan el trabajo, y yo no tengo ese estilo, no lo tuve siempre, no soy así, pero eso hace que entreguen el otro trabajo y se olviden del mío. Eso no quiere decir que porque el profe es así y yo soy después no les pida la exigencia o la calidad que requiere, ¿sí? Entonces, se los aclaro para no confundir, y tiene que ver justamente con lo que nosotros estamos trabajando, con cómo cada uno elige ser docente, ¿no? Cómo va construyendo su propio rol. Y a mí me pasa a veces que, bueno, este estilo que tengo, que no lo puedo modificar, voy porque me gusta, porque me parece que está bueno, a veces distiende mucho y hay que volver a encuadrar. No tengo problema en volver a encuadrar si es necesario, pero se los aclaro, ¿sí? Bien, entonces, todo listo como para seguir. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, algo que no les haya gustado de la devolución, algo que les haya quedado confuso? Profe, ¿Ningún? yo si podés hacer como un breve resumen de lo que sería currículum. Bien, retomamos desde ahí, desde currículum, y nos metemos en lo que vamos a trabajar hoy, que está por supuesto relacionado. Cualquier cosa, si tienen alguna duda de las devoluciones, me preguntan, ¿por qué me puso tal cosa? O yo entendí tal otra, ¿sí? No tengo problema. Bien, eso por un lado. Vamos con lo que Belén preguntó y arrancamos desde construcción curricular. Nosotros lo que estuvimos viendo la última vez, los últimos encuentros, tuvo que ver con posicionar nuestro análisis curricular. Cuando hablábamos del análisis curricular nos referíamos a esa construcción que se hace referida a qué contenidos se van a transmitir, cómo se van a organizar esos contenidos que se deciden transmitir a las nuevas generaciones, ¿sí? Y donde se plasman en ese documento público, habíamos dicho, que están por escrito eso que se decidió transmitir y de la manera que se decide transmitir. Ahí dijimos que ese tipo de currículum lo llamábamos currículum prescripto, porque nos encuadraba o nos regulaba por dónde iban a ir las prácticas educativas en determinado contexto social, ¿sí? Para cada grupo social, un determinado diseño curricular se construye con las intenciones de que las nuevas generaciones tengan lo cultural, ¿sí? Lo que ese grupo social decide que deben transmitirse. Hasta ahí eso es lo que hablábamos con respecto a la construcción curricular, y de hecho decíamos que había distintos, que es un término polisémico que tenía distintas interpretaciones, distintos significados según el contexto, y que además podíamos distinguir este currículum prescripto de lo que realmente sucede cuando se transmite, que es el currículum real, o de aquel currículum que no está escrito en ningún lado y sin embargo se transmite, que era aquello que llamábamos oculto. ¿Sí? oculto. Oculto. Por supuesto, hay mucho, Eso era lo que aprendían fuera
no es fuera. Eso era lo que aprendían fuera de lo que sería, bueno, pero digamos que no sería lo que la escuela propone, por así decirlo. Ojo. Que no está escrito. No, está. A ver. Ahí estaba, tiró Nehuen y tiró Gustavo. Me parece que los dos hablaron. A ver si me ayudan. Dale, dale vos, Guti. No, dale. Uy, se le salió. Quedó cortado. Ahí te decían los chicos que oculto implica que no esté escrito en ningún lado, pero igual se transmite y se da dentro del aula. Hay algunos que me pusieron sí que se daba por fuera. En realidad no es por fuera, es al interior, es aquello que se transmite aunque no quieran transmitirlo. Sucede, ¿sí? Y depende de justamente posiciones más bien ideológicas, ¿sí? Yo puedo decir, no transmito la religión, pero cuando estoy en clase digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no transmito la religión. En realidad lo estoy haciendo en mi acción, o si, no sé, cada vez que entro beso, para no ser tan explícita, ¿no? Por ahí cuando entro al aula beso la crucecita. Yo no doy religión, pero si cada vez que entro beso la crucecita es porque en forma oculta lo estoy transmitiendo. ¿Se entiende? Sería como inconscientemente, entonces. No es inconsciente porque a veces hay una intencionalidad, como la del ejemplo que yo les decía del señor que les cortaba, les decía que a los varones que les cortaba el pelo, a los que tenían el pelo largo, si se cortaban el pelo o accedían a cortarse el pelo, entonces los aprobaban. Ahí había una intencionalidad, no era inconsciente, pero no estaba escrito y no lo hacía, no decía yo soy homofóbico o estoy transmitiendo una cuestión homofóbica, ¿sí? Pero no era inconsciente, era consciente de su transmisión. ¿Se ve la diferencia? Digo para que no te quedes pegado, ni que se da por fuera, ni que es inconsciente porque no hay intención. No, hay intención. Porque salta o aparecen, y esto es importante en función de lo que venimos trabajando, aparecen nuestras propias creencias, nuestras propias representaciones. Por eso yo insisto tanto en trabajar desde lo que realmente piensan. ¿Qué es para ustedes un docente? ¿Qué es para ustedes ser, en muchos de sus trabajos, en sus trayectorias pusieron, bueno, yo me quedo porque tuve buenos docentes en primaria. ¿Qué significa ser un buen docente? Porque por ahí un buen docente para Gustavo no es lo mismo que un buen docente para Débora. ¿Se ve? O buscan características distintas. Entonces, siempre tenemos que poner en evidencia lo que realmente pensamos. Lo mismo nos va a suceder cuando nos pongamos a hacer nuestra propuesta de enseñanza. Va a saltar qué pensamos acerca del enseñar, porque en esa propuesta está puesto qué es lo que pienso del enseñar. ¿Sí? Entonces, no es inconsciente, pero sí a veces no lo tenemos tan claro. Y sí es siempre desde un posicionamiento. Cuanto más claro lo tengamos, más fácil nos va a resultar fundamentarlo y defenderlo, si creemos que ese es el posicionamiento válido. ¿Está bien? Esto es lo que estuvimos trabajando. Y les estaba diciendo que en general yo trabajo mucho más profundamente las cuestiones curriculares, ¿sí? Con mucho más material, pero me parece que en este contexto que estamos atravesando es un tema bastante complejo, de mucha complejidad lo curricular, y no los quiero embarullar. Nos vamos a quedar con estas ideas y las vamos a ir como trabajando a medida que avancemos en las diferentes temáticas. Y dicho sea de paso, este viernes, vieron que les mandé el flyer, este viernes
hay una charla sobre el proceso de construcción curricular de Neuquén, que lo va a dar una colega mía, que se especializó en ese tema, así que estaría buenísimo, para que ustedes puedan ver ese proceso de construcción curricular en acción. Ella nos va a contar qué pasó en la provincia de Neuquén y qué está pasando, cómo se sucedió esta construcción y cuáles son los ejes y las posturas que lo sustentan, ¿sí? Así que estas son las ideas con las cuales nos vamos a ir quedando por ahora. Vamos a ir avanzando un poquito más, ¿sí? Hoy vamos a partir de lo que vimos, ir avanzando en dos conceptos que a mí me parecen claves. En este momento vamos a trabajar con una cita, ¿sí? Se las voy a compartir en la pantalla, a ver si puedo. Y dice así, ¿se ve bien? Todavía no. no, profe. Bueno, ustedes díganme. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Dice, implica reconocer al docente como sujeto que asume la tarea de elaborar una propuesta de enseñanza en la cual la construcción metodológica deviene fruto de un acto singularmente creativo de articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de apropiación de esta por parte de los sujetos y las situaciones y los contextos particulares que constituyen los ámbitos donde ambas lógicas se entrecruzan. La adopción por el docente de una perspectiva axiológica, ideológica, en el sentido de visiones del mundo, incide en las formas de vinculación con el conocimiento, cuya interiorización se propone y por lo tanto también tiene su expresión en la construcción. ¡Wow! Tremenda cita que se las voy a mandar ahora, a ver si puedo. A ver. Y no fue. Ahí está. La tienen en el chat. ¿Sí? ¿Qué les voy a pedir que hagan? Marquen todos los conceptos que les parecen importantes de esa cita, que los vamos a ir trabajando juntos, ¿sí? Intenten marcarlos ustedes o los escriben o les doy un ratitín. ¿Se ve bien la cita en el chat? Bien. Profe, reescribimos lo que nos parezca importante dentro del mismo chat o No, escríbanlo ustedes. cómo hacemos. No, escribilo en una hojita. Ok. Fíjate qué marcarías. Si hay algún concepto que te resulta así como el eje central, si hay alguno que no entendés, también puede ser. Profe, ¿qué significa axiológica? Axiológica es de valores. Todo lo que tiene que ver con lo axiológico es referido a los valores que te atraviesan como persona. ¿Dónde pones tus prioridades?
por ejemplo. Bueno, vamos a ver qué salió de esa cita. Lo primero que les voy a preguntar es, ¿qué entendieron así leyéndola toda? ¿Qué entendieron? ¿De qué se trata? Puede ser de todo lo que incluye el maestro a la hora de enseñar, de todo lo que hay detrás. Bien, hay algo de eso, sí, hay algo de eso, de todo lo que el docente debería tener en cuenta a la hora de hacer la propuesta del enseñar. Que en realidad mucho de eso ya lo vimos, ¿sí? Porque nosotros trabajamos y analizamos las clases escolares y su complejidad, vimos que estaba la multidimensionalidad, un montón de variables que la atraviesan y que además se va haciendo a medida que se va transcurriendo, es el acto pedagógico en su devenir, con lo cual no diría como nada nuevo. Vamos a ver qué es lo nuevo que nos trae esta cita. ¿Hay algo que le llame la atención? La construcción metodológica puede ser. La construcción Y a mí metodológica, me llamó la atención eso. bien. ¿Hay alguien más que lo haya marcado? Todos marcaron la construcción metodológica. Bien, es el kit de la cuestión. Ahí esperen que Julio puso en el chat. Docente, sujeto, propuesta. Construcción metodológica. Acto, disciplina, contexto, perspectiva. Bien. Vamos con la construcción metodológica, que es el eje de esa cita, ¿sí? De hecho, el texto sobre el cual está extraída esta cita es de una señora que se llama Gloria Edelstein, que debate acerca de el método en el debate didáctico, ¿sí? Y se pregunta qué pasó a lo largo de la historia con relación a lo que llamamos método. Vieron que en muchas oportunidades nosotros asociábamos didáctica con el método para enseñar, ¿sí? Decime qué tengo que hacer, decime el método, así yo voy y lo aplico como docente en el aula. La palabra método, ¿qué significa? ¿Qué les suena? ¿Qué es método? Formas diferentes. Formas diferentes. ¿Alguien más? Maneras. Maneras. Pero si yo tuviese que definir método, dos puntos, método. Puede ser una herramienta. A ver, ¿cómo sería la característica de esa herramienta? A ver, Podría ser como soluciones. No sé. se nos hizo como un merengue ahora. Pero pensemos, pensemos en algo, salgamos de la didáctica y pensemos en qué otro lado utilizamos la palabra método.
Estrategia. Bueno, vamos a ver si método y estrategia son lo mismo. Cuando decimos método, hay una idea de procedimiento, ¿sí? Es decir, yo llevo adelante el método, no sé, el método Valeria le vamos a poner. Para hacer el método Valeria vos tenés que hacer con el paso 1 tal cosa, con el paso 2 tal otra, paso 3 tal otra y llegás al resultado. ¿Sí? Ese sería el método Valeria. Paso 1 tal cosa, paso 2 tal otra, paso 3 y llego al resultado. Ahí se tomaría como procedimiento. Exacto. El método es un procedimiento porque está conformado por una serie de pasos, ¿sí? Una serie de pasos que ya están preestablecidos, ¿sí? Hay alguien que creó o construyó en algún momento y con determinadas razones una serie de pasos que lo llevan a cumplimentar determinado resultado, ¿sí? Si vos haces el paso A, B y C, llegás al resultado X. ¿Bien? Pero esa serie de pasos, si nosotros le dijéramos método de enseñanza, sería el paso 1, 2 y 3 que yo aplicaría como docente en el aula. ¿Hay algo que les hace ruido si yo digo esto? ¿O no les hace ruido decir que el método es una serie de pasos que yo aplico cuando voy a enseñar? Es que no son como pasos que aplicás sí o sí, yo creo. A mí se Es me como viene a la que cabeza. Sí, lo tradicional, la didáctica tradicional. A ver, Jazmín. Que yo lo relaciono con lo que estamos viendo en fútbol, del método global. Entonces es como que... Bueno, ahí hay un método, ¿no? Un método que tiene, el método global tiene determinadas características, pero que tiene Y esas tiene un características. fin. pero el paso 1, 2 y 3, o como sea el método, no va a funcionar para todas las clases por igual. Exacto, porque no No se todas... van a elegir, no se van a tomar todos los Todas las pasos. clases son Claro. iguales. Se puede tomar como una guía, pero no se aplica siempre de la misma manera en todas las clases. Bien, porque entonces no tendríamos, y dijo bien hace un ratito Lorena, que utilizaba como lo relacionaba la palabra método con lo que llamamos didáctica tradicional, ¿sí? De hecho, el método se utilizó mucho en la didáctica tradicional y por eso todos vienen a buscar a la didáctica el método, pero el método no existe. Porque no hay un solo método que se pueda reproducir y aplicar en todas las situaciones, porque no todas las situaciones de clase o de enseñanza son iguales. Porque de hecho lo que nosotros estamos trabajando desde el inicio es que las clases son dinámicas, son abiertas, ¿sí? Son flexibles, se van constituyendo, se van cambiando y modificando a medida que las hago. Entonces, un método aplicable en distintas situaciones no me sirve. Por eso esta autora debate con ese método y cambia la palabra método por la idea de construcción metodológica. ¿Por qué? Porque va a ser un docente quien asume la tarea de construir una propuesta y la construye a la hora de pensar la transmisión. Por eso es metodológica. ¿Cómo llevo adelante la transmisión de aquello que quiero transmitir? ¿Cómo voy a transmitir? Profe, eso se veía un poco en el video que yo vi, que usted mandó, cuando un profesor, un maestro decía que él le daba clases a unos chicos a la orilla de un río, del riachuelo. En uno de los del currículum, ¿no? En alguno de esos videitos cortitos que mandé. Sí, tiene que ver. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos ahora, el eje del encuentro de hoy es este debate entre el método, serie de pasos aplicables, único método a todas las situaciones, o un docente que toma decisiones y construye
Metodológicamente, o sea que piensa cómo va a llevar adelante la transmisión. La piensa en función de qué, de un montón de variables, ¿sí? Y ahí empieza a aparecer el resto de la frase. Fíjense que algunos marcaron lógica o disciplina. Lógica disciplinar, decía la frase. Cuando uno arma la construcción metodológica, tiene que atender a la lógica de la disciplina que intenta transmitir. No es lo mismo la disciplina educación física que la disciplina matemática. Por la especificidad de la estructura disciplinar, le da características diferentes que debo atenderlas, porque eso va a implicar que la transmisión sea distinta. ¿Sí? Entonces, cuando yo armo la propuesta o genero esta construcción metodológica, tengo que pensar primero en la lógica disciplinar. ¿Se entiende eso? No. No. La lógica disciplinar es la lógica de la disciplina desde la cual el contenido que yo elegí transmitir viene. Supongamos que quiero transmitir flexibilidad, que viene de las prácticas corporales, viene desde la educación física. La educación física es la disciplina que estudia esas prácticas corporales, ¿sí? Y elijo o se selecciona flexibilidad como contenido escolar a ser transmitido, ¿sí? Cuando yo quiero transmitir ese contenido escolar, tengo que atender a su lógica disciplinar, de dónde vino, cómo se estructuró, cuáles son los fundamentos que lo tienen a ese contenido, porque eso va a ser diferente según cada estructura disciplinar. Flexibilidad me tengo que fijar en la educación física. En las funciones trigonométricas me tengo que fijar en la matemática. Para ver los recursos textuales me tengo que fijar en la literatura o en la lengua, ¿sí? Entonces, frente a cada contenido que se decide transmitir, tengo que ver la estructura desde la cual la estoy pensando. Ahí se ve mejor, porque se nos va a cortar, igual nos volvemos a encontrar. ¿Se entendió mejor, Jazmín, o más o menos? No, sí, se entendió. Ahí está. Bien, entonces, lo primero es atender a esa lógica disciplinar. Lo segundo, dice la cita, algo así como apropiación de los sujetos que aprenden. Se corta. Se quedan pensando en eso y nos volvemos a encontrar. ¿Qué significa atender a la apropiación de los sujetos que aprenden? ¿Sí? Les corto y vuelvo, porque se va a cortar en cualquier momento.